¿Alguna vez te has sentido rechazado, señalado o juzgado por tu pasado? ¿Has cargado con el peso de la culpa, pensando que ya no hay oportunidad para ti? Esa fue la vida de Mateo, un hombre despreciado por su pueblo, visto como un traidor, alguien a quien nadie quería cerca. Su mesa de impuestos era símbolo de soledad, avaricia y condena. Pero allí, en medio de su fracaso y vacío, Jesús pasó, lo miró a los ojos y le dijo dos palabras que lo cambiaron todo: sígueme. Y lo que parecía una vida perdida se transformó en un testimonio eterno. En esta historia completa de Mateo, descubrirás que no importa qué tan lejos alguien haya caído, Dios puede levantarlo y darle un propósito. Verás cómo aquel cobrador de impuestos despreciado llegó a ser discípulo del Mesías, testigo de sus milagros, narrador del Sermón del Monte y autor de un evangelio escrito para mostrar al mundo que Jesús es el Rey prometido. Esta no es solo la historia de Mateo, es también un espejo de nuestra vida, porque todos, en algún momento, hemos estado sentados en esa mesa de culpa, vergüenza o pecado. Y todos necesitamos escuchar la misma voz que lo llamó a él, la voz de Jesús que dice: sígueme. Aquí encontrarás la esperanza que sana el corazón herido, el amor que rompe cadenas y la certeza de que en Cristo siempre hay una nueva oportunidad. Antes de comenzar con esta increíble historia completa de Mateo, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí encontrarás relatos bíblicos que transforman vidas y llenan el corazón de esperanza. Y déjame pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la frase: quiero seguir a Jesús como Mateo. Repítela allí abajo, porque de esa manera estarás declarando fe sobre tu vida y además ayudarás a que este mensaje llegue a muchas más personas que hoy necesitan escuchar esta palabra. 1. Un cobrador de impuestos al servicio de Roma. Imagina una calle polvorienta de Cafarnaúm cerca del mar de Galilea. El sol del mediodía cae fuerte, la gente pasa con prisa y en un rincón, sentado detrás de una mesa de madera robusta, hay un hombre vigilando cuidadosamente cada moneda que cae en su poder. Su nombre es Leví, aunque más adelante sería conocido como Mateo. Era cobrador de impuestos, un publicano. A simple vista solo hacía su trabajo: registrar, cobrar, entregar. Pero para los ojos de su pueblo aquello era una traición. Los publicanos trabajaban para el Imperio Romano, ese imperio que gobernaba con mano de hierro, que imponía tributos pesados y que trataba a los judíos como un pueblo sometido. Cada vez que una moneda caía sobre la mesa de Mateo, el sonido metálico no solo representaba dinero, sino también el resentimiento de quienes lo miraban. Los vecinos lo despreciaban, lo evitaban, lo consideraban impuro. Para ellos, Mateo era un hombre que había vendido su dignidad a los romanos. El negocio de los impuestos en aquella época no era limpio. Los cobradores solían pedir más de lo que Roma exigía, quedándose con la diferencia para enriquecerse. Por eso se les veía como ladrones, aliados de los opresores, gente que no merecía confianza. Era común escuchar insultos cuando alguien pasaba frente a su mesa: traidor, pecador, sanguijuela del pueblo. Mateo lo sabía. Sabía que nadie lo quería cerca, que era invisible para su comunidad, y aún así, cada día volvía a esa mesa, porque esa mesa era su sustento, su mundo, su vida. Allí estaba atrapado entre monedas que brillaban y miradas que lo condenaban. Lo interesante es que mientras la gente lo despreciaba, Dios ya lo estaba mirando de otra manera. En ese momento, nadie podía imaginar que aquel hombre, señalado por todos como pecador, sería escogido para caminar con el Mesías y escribir uno de los relatos más importantes de la historia, el Evangelio que llevaría su nombre. 2. El inesperado llamado de Jesús. Era un día como cualquier otro en Cafarnaúm.
Mateo estaba sentado en su mesa de impuestos, revisando pergaminos, contando monedas y asegurándose de que nadie pasara sin pagar el tributo que Roma exigía. La rutina era siempre la misma: recibir miradas de desprecio, escuchar murmullos a sus espaldas y sentir el peso de la soledad. Nadie quería acercarse demasiado a un cobrador de impuestos. Pero entonces ocurrió algo diferente, algo que partiría su vida en dos. Entre la multitud que pasaba por el camino apareció un hombre rodeado de discípulos. La gente murmuraba su nombre: Jesús de Nazaret, el rabino que enseñaba con autoridad, el que sanaba enfermos y expulsaba demonios, el que hablaba del reino de Dios como nadie antes lo había hecho. Jesús se detuvo justo frente a la mesa de Mateo. Todos observaron con curiosidad. Algunos pensaron que el maestro lo iba a reprender, otros creyeron que lo denunciaría públicamente como pecador. Después de todo, ¿qué podía salir de bueno de un publicano? Pero lo inesperado ocurrió. Jesús levantó la mirada y, en medio del bullicio, fijó sus ojos directamente en Mateo. No fueron ojos de condena ni de rechazo, sino una mirada limpia, penetrante y llena de misericordia. Una mirada que decía: yo sé quién eres, pero también sé en quién puedes convertirte. Y entonces pronunció dos palabras que cambiarían la historia: sígueme. No hubo un sermón largo, ni una negociación, ni condiciones previas. Solo dos palabras. Pero esas palabras tenían un peso eterno. Era como si Jesús estuviera ofreciéndole a Mateo una nueva vida, una segunda oportunidad, una salida de aquella mesa que lo mantenía atado a un pasado de vergüenza. La Biblia dice que Mateo se levantó inmediatamente y lo siguió. Mateo 9:9. No dudó, no pidió tiempo para pensar, no aseguró primero su dinero, ni cerró cuentas pendientes. En un acto radical de fe, dejó atrás lo que hasta entonces le daba seguridad: su mesa, sus monedas, su oficio, su reputación, porque entendió que nada de eso valía más que seguir al Mesías. Imagina la escena. Los demás publicanos lo habrán mirado con asombro, incapaces de comprender cómo alguien podía dejar una vida de riqueza, aunque manchada de desprecio, para seguir a un maestro itinerante sin bienes materiales. Y los fariseos, seguramente, habrán pensado que Jesús estaba cometiendo un error al escoger a alguien tan indigno. Pero Jesús veía lo que nadie veía. Él sabía que ese hombre, rechazado por su pueblo, sería capaz de escribir un evangelio completo, mostrando que Jesús era el cumplimiento de la ley y los profetas. Lo que para el mundo era un pecador perdido, para Dios era un instrumento de gracia. Ese llamado inesperado marcó el inicio de una transformación. El hombre que un día solo contaba monedas, ahora contaría las palabras del Mesías. El que vivía rodeado de desprecio, ahora caminaría junto al Maestro que daba dignidad a los despreciados. 3. El banquete de la misericordia. Después de levantarse de su mesa de impuestos y seguir a Jesús, Mateo sintió en su corazón una mezcla de alegría y libertad que nunca antes había experimentado. Era como si una carga de años de desprecio y culpa hubiera caído de sus hombros. El que siempre había sido visto como un traidor, ahora había sido aceptado por el Mesías, y esa alegría no podía guardársela para sí mismo. Mateo decidió organizar un gran banquete en su casa. No era un banquete cualquiera, era su manera de celebrar el nuevo comienzo que Dios le estaba dando. Preparó la mesa con abundancia, invitó a amigos y conocidos, y especialmente llamó a aquellos que, como él, eran marginados por la sociedad. Otros cobradores de impuestos, pecadores públicos, gente que no era bienvenida en las sinagogas ni en los círculos de los fariseos. Imagina la escena, la casa de Mateo iluminada, llena de voces, risas, platos que iban y venían, y en medio de todos los invitados, Jesús. Sí, el Maestro se sentó con ellos, no en la mesa de los fariseos,
ni en los banquetes de los ricos y poderosos, sino en la mesa de los despreciados. Esa simple acción de Jesús rompió todos los esquemas de la época. Para los judíos más religiosos, un rabino nunca debía contaminarse compartiendo la mesa con gente considerada impura. Comer juntos era un acto de intimidad, casi como decir, te reconozco y te acepto. Y Jesús lo hizo sin miedo, porque Él había venido precisamente para rescatar a los que todos rechazaban. Mientras los invitados comían y escuchaban las palabras de Jesús, los fariseos desde afuera observaban con indignación, murmuraban entre sí y preguntaban a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Para ellos, aquella escena era escandalosa. No podían entender cómo alguien que decía ser enviado de Dios podía acercarse tanto a quienes, según su criterio, eran indignos de su presencia. Pero Jesús, que todo lo escuchaba, respondió con una frase que marcaría la esencia de su misión. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:31-32. ¡Qué respuesta tan poderosa! Jesús estaba diciendo que no vino a premiar a quienes se creen perfectos, sino a buscar a quienes saben que necesitan ayuda, perdón y restauración. En ese momento, todos los presentes comprendieron que el reino de Dios no excluía a los rechazados, sino que los abrazaba con misericordia. Aquel banquete no solo fue una comida, fue una declaración del cielo. Nadie está demasiado lejos del amor de Dios. Lo que para los hombres era vergüenza, para Jesús era oportunidad de gracia. Para Mateo, ese día quedó grabado para siempre. La mesa que antes usaba para contar monedas se convirtió en un lugar donde el Mesías mostró que su amor no tiene barreras. Si esta historia completa de Mateo está tocando tu corazón, te invito a que pauses un segundo y dejes tu me gusta en este video. Eso nos ayuda muchísimo para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza. Y dime en los comentarios, ¿en qué parte de la historia de Mateo sientes que te identificas más? Escríbelo ahora mismo, porque tu testimonio puede inspirar y fortalecer la fe de alguien que lo lea. 4. Un discípulo entre los 12. Después del banquete en su casa y de la sorprendente respuesta de Jesús a los fariseos, Mateo comenzó a caminar de lleno en su nueva vida. Ya no era el cobrador de impuestos sentado detrás de una mesa, sino un seguidor del Mesías. Pero lo que vino después superó todas sus expectativas. Jesús lo eligió para formar parte de un grupo muy especial, el de los 12 discípulos. Imagina la escena. Jesús, después de noches enteras de oración, escogiendo cuidadosamente a quienes estarían más cerca de él. Entre pescadores rudos como Pedro, Juan y Andrés, entre hombres apasionados como Simón el Celote, y hasta entre Judas Iscariote, estaba también Mateo, el expublicano. Para muchos, eso era inconcebible. ¿Cómo podía un hombre con un pasado tan cuestionado ocupar un lugar junto al Maestro? Pero así es el reino de Dios. No se basa en lo que los hombres consideran digno, sino en lo que Dios puede transformar. Jesús no veía en Mateo al traidor de su pueblo, sino al escritor del Evangelio que un día mostraría a generaciones enteras que él era el Mesías prometido. Convertirse en uno de los 12 significaba mucho más que un título. Era caminar día tras día junto a Jesús. Era escuchar sus enseñanzas en primera fila, presenciar milagros con sus propios ojos, compartir las noches alrededor de una fogata, preguntarle sus dudas, recibir corrección y sobre todo ser parte de su misión. Para Mateo, cada jornada era un aprendizaje nuevo. Él, que antes solo contaba monedas, ahora contaba parábolas, promesas y verdades eternas. Estaba presente cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea,
cuando multiplicó los panes y los peces, cuando liberó a los endemoniados y sanó a los leprosos. Cada milagro era un recordatorio de que había dejado atrás el lugar correcto en el momento correcto. También aprendió lo que significaba seguir a Jesús de verdad, renunciar a comodidades, soportar críticas, caminar largas distancias, a veces sin comida, a veces sin descanso. Pero Mateo no se quejaba. Él sabía que había sido llamado de la oscuridad a la luz y ese honor no tenía precio. Lo impactante es que Jesús no se equivocó al incluirlo. Mientras otros podrían haberlo rechazado, el Maestro lo vio como parte fundamental de su obra, porque entre los 12 no había hombres perfectos, sino hombres dispuestos a ser transformados. Así, Mateo pasó de ser un paria social a uno de los discípulos más cercanos al Hijo de Dios. Y en ese círculo íntimo comenzó a descubrir que su vida tenía un propósito mayor del que jamás había imaginado. 5. Testigo de los milagros de Jesús. Seguir a Jesús no era solo escuchar palabras sabias o caminar largas distancias, era también presenciar lo imposible hecho realidad. Mateo, como uno de los 12, tuvo el privilegio de ser testigo directo de los milagros del Maestro, y esas experiencias marcaron su vida para siempre. Imagina a Mateo en medio de una multitud desesperada, gente empujando, enfermos extendiendo sus manos, madres llorando por sus hijos. Y allí estaba Jesús, avanzando entre ellos, tocando a un ciego y devolviéndole la vista, pronunciando una palabra y haciendo que un paralítico se levantara de su camilla. Mateo veía con sus propios ojos cómo lo que parecía irreversible cambiaba en un instante por el poder del Hijo de Dios. Uno de los momentos que más habrán impactado a Mateo fue cuando una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre se acercó entre la multitud, tocó el borde del manto de Jesús y quedó sana al instante. Mateo, acostumbrado a las leyes de pureza que marginaban a los enfermos, comprendió que en Jesús había algo mucho más grande que la religión. Había poder y compasión verdadera. También estuvo allí cuando Jesús llegó a la casa del principal de la sinagoga, cuya hija había muerto. Mientras todos lloraban, Jesús tomó la mano de la niña y dijo, Talita cumi, que significa, Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña volvió a la vida. Mateo, conmovido, entendió que no estaba frente a un simple profeta, sino frente al Señor de la vida y de la muerte. ¿Y cómo olvidar aquella tarde en el mar de Galilea, cuando la tormenta rugía con furia, las olas golpeaban la barca y los discípulos, aterrados, pensaban que iban a morir? Mateo estaba allí, empapado, con el corazón acelerado, mientras Jesús se levantaba, extendía su mano y decía, «Calla, enmudece». De inmediato el viento cesó y el mar quedó en calma absoluta. El asombro fue tan grande que Mateo y los demás se preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero quizás el milagro más inolvidable para Mateo fue la multiplicación de los panes y los peces. Él mismo entregó a la multitud aquellos pedazos de pan que nunca se acababan. Alimentó a miles con lo que había sido solo un almuerzo pequeño. Al mirar las cestas llenas que sobraron, Mateo entendió que con Jesús no había límites. Él era el pan de vida, capaz de saciar no solo el hambre del cuerpo, sino la del alma. Cada milagro que presenció no era solo un espectáculo de poder, era una lección viva. Jesús mostraba que el reino de Dios había llegado, que los marginados eran levantados, que los enfermos eran restaurados, que la naturaleza se rendía ante su autoridad y que incluso la muerte debía obedecerle. Mateo, que antes vivía contando monedas, ahora contaba maravillas. Cada prodigio que veía se guardaba en su corazón y más tarde se convertiría en parte de su testimonio escrito en el Evangelio. 6. Escuchando el Sermón del Monte. Un día,
Después de sanar a muchos enfermos y de recorrer ciudades y aldeas, Jesús subió a una colina en Galilea. La multitud lo seguía, ansiosa por escuchar cada palabra que salía de su boca. Entre esas personas estaba Mateo, sentado junto a los demás discípulos, observando cómo cientos, quizá miles, se acomodaban sobre la hierba, esperando lo que el maestro diría. El viento soplaba suavemente, el cielo estaba despejado, y todos guardaron silencio cuando Jesús abrió la boca para enseñar. Aquello no fue un discurso común, fue el mensaje más profundo y revolucionario que jamás se había escuchado. El Sermón del Monte no solo cambió la vida de quienes lo oyeron, sino que sigue siendo hasta hoy una de las enseñanzas más poderosas de la historia. Mateo escuchó con atención cada palabra y seguramente sentía que Dios mismo hablaba a través de Jesús. Todo comenzó con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cada frase era como un rayo de luz en medio de una sociedad acostumbrada a ver el poder en los fuertes y la bendición en los ricos. Jesús estaba diciendo lo contrario, que los verdaderamente bendecidos eran los humildes, los misericordiosos, los que tenían un corazón limpio, los que trabajaban por la paz. Mateo, que conocía el rechazo y la humillación, debió sentir que esas palabras le llegaban directo al corazón. Era como si Jesús estuviera levantando a todos los que la sociedad despreciaba, dándoles un lugar de honor en el reino de Dios. Pero el sermón no se detuvo ahí. Jesús enseñó sobre cómo debía vivirse la fe de manera práctica. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Explicó que no bastaba con cumplir reglas externas, sino que lo más importante era la intención del corazón. No se trataba solo de no matar, sino de no odiar. No era solo evitar el adulterio, sino cuidar la pureza de la mirada y los pensamientos. Mateo, con asombro, veía cómo la multitud reaccionaba. Algunos lloraban, otros asentían en silencio. Todos sabían que esas palabras tenían un peso eterno. Y Jesús siguió enseñando. Habló del amor a los enemigos, de la importancia del perdón, de la oración verdadera en secreto, de confiar en que el Padre Celestial cuida hasta de los lirios del campo y de las aves del cielo. Fue en ese momento que Jesús enseñó la oración que aún hoy millones repiten, el Padre Nuestro. Mateo lo escuchó de primera mano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón, como un modelo perfecto de cómo hablar con Dios, con sencillez, confianza y reverencia. El sermón continuó con advertencias y llamados. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Cuando Jesús terminó, la multitud quedó impactada. Nadie enseñaba como él. Los escribas repetían fórmulas y tradiciones, pero Jesús hablaba con una autoridad que traspasaba el alma. Para Mateo, aquel día fue inolvidable. Allí comprendió que seguir a Jesús no era solo caminar detrás de un rabino, sino entrar en un estilo de vida completamente nuevo, donde el reino de los cielos se vivía aquí y ahora, en lo cotidiano, en el corazón, en la manera de tratar a los demás. Ese sermón, escuchado en la ladera de un monte, se convirtió en la base de lo que Mateo más tarde escribiría en su Evangelio, para que generaciones futuras conocieran las palabras que transforman la vida de todo aquel que las escucha y las pone en práctica. 7. Un Evangelio para los judíos.
Con el paso de los años, Mateo comprendió que Dios lo había escogido no solo para ser testigo de la vida de Jesús, sino también para dejar un registro escrito que mostrara de manera clara quién era realmente el Mesías prometido. Y ese registro se convirtió en lo que hoy conocemos como el Evangelio según Mateo. Mateo sabía muy bien que su pueblo, los judíos, anhelaba desde hacía siglos la llegada de un Salvador, un descendiente de David que cumpliría todas las promesas del Antiguo Testamento. Por eso, al escribir su Evangelio, tuvo un objetivo muy específico: convencer a los judíos de que Jesús era ese Mesías esperado. No fue casualidad que una y otra vez en su relato aparezca la frase «Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta». Mateo quería dejar claro que nada de lo que Jesús hizo fue improvisado o producto del azar. Cada detalle de su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección ya había sido anunciado por los profetas cientos de años antes. Por ejemplo, Mateo recordó cómo Isaías había profetizado que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Y en su Evangelio, al narrar el nacimiento de Jesús de María, Mateo citó exactamente esa profecía, mostrando que se había cumplido en Cristo. Mateo 1:22-23. También hizo referencia a Miqueas, quien anunció que el Mesías nacería en Belén. Miqueas 5:2. Por eso Mateo relató con precisión cómo los magos del Oriente fueron guiados por la estrella hasta ese pequeño pueblo de Judea, confirmando así lo dicho siglos antes. Mateo 2:5-6. Cada profecía cumplida era para Mateo como una pieza de un gran rompecabezas que encajaba perfectamente en la persona de Jesús. Y él quería que sus hermanos judíos lo vieran con claridad. El Mesías ya había llegado. Pero Mateo no se limitó a citar profecías. También presentó a Jesús como el nuevo Moisés. Así como Moisés subió al monte para recibir la ley, Jesús subió al monte para dar el sermón del monte, pero esta vez no para entregar tablas de piedra, sino para revelar el verdadero sentido de la ley en el corazón. De la misma forma que Moisés liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, Jesús vino a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. El Evangelio de Mateo está lleno de símbolos que los judíos entendían perfectamente. El linaje de Abraham y David, las parábolas del reino, el énfasis en la justicia superior a la de los fariseos y la insistencia en que Jesús era el hijo de David, el rey prometido. Para Mateo, cada página escrita era una forma de decirle a su pueblo: no esperen más, el Mesías ya vino y su nombre es Jesús. Y lo hacía con la autoridad de quien no solo había oído de él, sino de quien había caminado a su lado, lo había visto sanar, predicar, morir en la cruz y resucitar con poder. El Evangelio de Mateo, por tanto, no es un simple relato histórico, sino un puente entre las antiguas promesas y la esperanza cumplida en Cristo. Mateo quería que sus hermanos judíos entendieran que las escrituras que tanto veneraban apuntaban directamente a Jesús, y que rechazarlo era rechazar al mismo Dios que había hablado por medio de los profetas. Amigo, si hasta aquí esta historia de Mateo te está mostrando cómo Dios puede transformar cualquier vida, asegúrate de estar suscrito al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Y escribe en los comentarios la frase: Jesús puede cambiar mi historia. Repítela con fe, porque cuando declaramos con nuestras palabras, también fortalecemos nuestra alma y alcanzamos a otros que necesitan esperanza. 8. El relato de la genealogía. Cuando Mateo comenzó a escribir su Evangelio, no lo hizo de manera improvisada. Sabía que estaba hablando a un pueblo que valoraba profundamente la historia, la identidad y las promesas de Dios. Por eso, no empezó con milagros ni con parábolas,
sino con algo que para los judíos era fundamental: la genealogía de Jesús. Quizás para alguien moderno, leer una lista de nombres pueda parecer aburrido o innecesario, pero para un judío del primer siglo era una prueba decisiva. La genealogía era como un documento oficial que mostraba la legitimidad de una persona, su linaje, sus raíces. Y si alguien afirmaba ser el Mesías, debía demostrar que provenía de la descendencia correcta, de Abraham, el padre de la fe, y de David, el rey al que Dios prometió un descendiente eterno en el trono. Por eso Mateo escribió: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. En esa sola frase, Mateo afirmó tres verdades poderosas. 1. Que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. 2. Que era hijo de David, heredero del trono real. 3. Que era hijo de Abraham, la promesa hecha al patriarca cumplida en él. Luego, con detalle, Mateo enumeró los nombres que formaban esa línea, desde Abraham hasta Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá y sus hermanos. Y así continuó pasando por generaciones de reyes, profetas y exiliados, hasta llegar a José, el esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Lo impresionante es que en esa genealogía no aparecen solo héroes de la fe, sino también personas con historias difíciles. Allí está Rahab, una mujer extranjera que fue rescatada por su fe. Está Ruth, la moabita que se unió al pueblo de Dios por amor y fidelidad. Está David, un gran rey, pero también un hombre que cometió errores graves. Y está Salomón, lleno de sabiduría, pero también marcado por sus caídas. Mateo no ocultó esas historias porque quería mostrar que Dios escribe su plan incluso a través de personas imperfectas. La genealogía de Jesús es la prueba de que la gracia de Dios se abre paso a través de generaciones, usando lo débil y lo despreciado para traer al Salvador al mundo. Para Mateo, comenzar con esa genealogía era decirle a los judíos: Jesús cumple con todas las credenciales del Mesías. No es un extraño, no es un impostor. Él es el heredero legítimo de las promesas. Imagina a los primeros lectores judíos escuchando esas palabras. Cada nombre mencionado les recordaba una historia, un pacto, una profecía. Era como un hilo invisible que unía todo el Antiguo Testamento con la llegada de Cristo. Lo que para muchos sería solo una lista, para ellos era la confirmación de que Dios había sido fiel a su palabra. Desde Abraham hasta David, desde el exilio en Babilonia hasta la llegada del Mesías, toda la historia conducía a Jesús. Y Mateo, aquel ex cobrador de impuestos despreciado, fue el encargado de poner por escrito esta verdad: que Jesús no apareció de la nada, sino que era el cumplimiento perfecto de toda la historia del pueblo de Dios. 9. El nacimiento del Mesías. Después de presentar la genealogía que demostraba que Jesús era el heredero legítimo de las promesas, Mateo nos introduce en uno de los relatos más sublimes de toda la historia: el nacimiento del Mesías. La historia comienza con un joven carpintero llamado José, descendiente de la casa de David. Estaba comprometido con María, una muchacha pura y temerosa de Dios. Pero de repente, la tranquilidad de sus vidas fue sacudida por una noticia que parecía imposible. María estaba embarazada y aún no habían convivido como esposos. Para José, aquello fue un golpe fuerte. Según la ley judía, un compromiso era tan sagrado como el matrimonio, y un embarazo en esas circunstancias era visto como una traición. José era un hombre justo, pero también compasivo. No quiso exponerla a la vergüenza pública ni a la condena, y pensó en dejarla en secreto. Fue entonces cuando Dios intervino. Una noche, mientras José dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. Despertando de aquel sueño, José comprendió que no estaba frente a un hecho común, sino frente al cumplimiento de las antiguas profecías. Recordó las palabras de Isaías: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel», que traducido es «Dios con nosotros». Isaías 7:14. Y con obediencia tomó a María como su esposa, sin tocarla, hasta que dio a luz al niño santo. El relato continúa con un hecho extraordinario. En tierras lejanas, unos sabios de Oriente, observadores de los cielos, vieron levantarse una estrella diferente a todas. Entendieron que era señal del nacimiento de un rey y emprendieron un viaje largo, guiados por aquella luz misteriosa. Llegaron a Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». Mateo 2:2. Estas palabras alarmaron al rey Herodes, un hombre celoso de su poder. Reunió a los sacerdotes y escribas, quienes confirmaron que según el profeta Miqueas, el Mesías nacería en Belén de Judá. Fingiendo devoción, Herodes envió a los magos a buscar al niño, con la intención oculta de matarlo. Guiados nuevamente por la estrella, los sabios llegaron hasta la casa donde estaban María y el niño. Al verlo, se postraron y lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos que no eran casualidad. El oro reconocía su realeza, el incienso su divinidad, y la mirra, usada para embalsamar, anunciaba proféticamente su futura muerte redentora. Pero Dios les advirtió en sueños que no volvieran a Herodes, y regresaron por otro camino a su tierra. Herodes, furioso al verse engañado, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Fue un acto cruel y despiadado que llenó de luto aquella región. Sin embargo, un ángel volvió a aparecer a José en sueños, ordenándole huir a Egipto con María y el niño para salvarlo de la ira del rey. Así se cumplió otra profecía: «De Egipto llamé a mi hijo». Oseas 11:1. Después de la muerte de Herodes, José recibió una nueva instrucción en sueños: regresar a la tierra de Israel. Así, la familia se estableció en Nazaret, cumpliéndose también lo dicho por los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. De esta manera, Mateo mostró que cada detalle del nacimiento de Jesús estaba bajo el plan perfecto de Dios. No era una historia romántica ni una casualidad histórica, sino el cumplimiento de las Escrituras. El Hijo de Dios había venido al mundo, no en palacios, sino en humildad, para salvar a su pueblo de sus pecados. 10. Las parábolas del reino. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, las multitudes crecían y lo seguían a todas partes. Muchos querían escucharle, pero no todos entendían la profundidad de sus palabras. Fue entonces cuando Jesús comenzó a hablar en parábolas, y Mateo, como testigo directo, registró muchas de ellas en su evangelio. Una parábola es una historia sencilla que contiene una verdad profunda. Jesús usaba ejemplos cotidianos: semillas, campos, tesoros, redes de pesca, perlas, para revelar los misterios del reino de los cielos. De esta forma los humildes podían comprender, mientras que los orgullosos, que creían saberlo todo, quedaban confundidos. Mateo estaba allí cuando Jesús contó la parábola del sembrador. La escena era fácil de imaginar. Un hombre salió a sembrar, y la semilla cayó en diferentes tipos de suelo. Algunas en el camino, donde vinieron las aves y se la comieron. Otras en pedregales, donde brotaron rápido pero se secaron por falta de raíz. Algunas entre espinos, que las ahogaron, y otras en buena tierra, donde dieron fruto abundante, 30, 60 y hasta 100 por uno.
Jesús explicó que la semilla era la palabra de Dios y los diferentes terrenos representaban los corazones de las personas. Mateo, que había dejado una vida de avaricia para seguir al Maestro, comprendía lo que significaba ser una tierra fértil donde la palabra da fruto verdadero. Otra parábola que Mateo registró fue la del tesoro escondido. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro oculto en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. También habló de la perla de gran precio, donde un mercader, al hallar una perla valiosísima, vende todo lo demás para adquirirla. Con estas historias Jesús enseñaba que el reino de Dios vale más que cualquier cosa en este mundo. Mateo, que había dejado atrás su mesa de impuestos y sus riquezas, entendía perfectamente ese mensaje. Nada se compara con la vida eterna que Cristo ofrece. Jesús también habló del trigo y la cizaña, mostrando que en este mundo conviven los hijos del reino y los hijos del maligno, pero al final de los tiempos, Dios mismo hará la separación. Contó la parábola de la red, donde se recogen peces buenos y malos, y al final los pescadores seleccionan lo útil y desechan lo que no sirve, representando el juicio final. Cada parábola era como una ventana abierta al corazón de Dios. No eran historias para entretener, sino revelaciones eternas. Por eso Jesús terminaba diciendo: «El que tiene oídos para oír, oiga». Para Mateo, escuchar estas parábolas fue como recibir piezas de un rompecabezas divino que encajaban perfectamente en el plan del reino. Él, que había sido despreciado como publicano, ahora entendía que el reino de los cielos estaba abierto para todos los que creyeran, sin importar su pasado. El uso de parábolas también mostraba el estilo único de Jesús. No imponía su mensaje con fuerza, sino que lo sembraba en corazones dispuestos, como un agricultor que confía en que la semilla dará fruto a su debido tiempo. Y así, Mateo dejó registradas en su evangelio estas parábolas no como simples relatos, sino como enseñanzas que revelaban lo más profundo, que el reino de Dios ya estaba entre ellos y que cada persona debía decidir qué haría con esa verdad. 11. La confrontación con los fariseos. Mientras el ministerio de Jesús crecía, también crecía la oposición. Los fariseos y escribas, los líderes religiosos de Israel, comenzaron a observar cada paso del Maestro con ojos críticos. Y Mateo, como discípulo, fue testigo directo de esas confrontaciones que revelaban la hipocresía de quienes decían conocer la ley, pero tenían el corazón lejos de Dios. Desde el inicio, los fariseos se escandalizaban por las decisiones de Jesús. No entendían cómo un rabino podía sentarse a comer con publicanos y pecadores. Y Mateo sabía muy bien de qué hablaban, porque él mismo había sido uno de esos marginados. Ellos no podían comprender que la misericordia de Dios era más grande que sus tradiciones. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando los discípulos de Jesús pasaron por un sembrado en día de reposo y comenzaron a arrancar espigas para comer. Los fariseos los acusaron de violar la ley, pero Jesús respondió con firmeza: «El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». Mateo 12:8. Con esas palabras, dejaba claro que la verdadera obediencia a Dios no era cumplir ritos vacíos, sino entender su propósito y su gracia. También hubo confrontaciones por las tradiciones humanas. Los fariseos cuestionaban por qué los discípulos de Jesús no se lavaban las manos según los rituales antes de comer. Jesús respondió denunciando su hipocresía: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Mateo 15:8-9. Mateo recordaba bien cómo Jesús no se detenía ante sus críticas, sino que iba directo al problema.
Los fariseos habían convertido la ley en un sistema pesado e inalcanzable, mientras ellos mismos se aprovechaban del pueblo. Su religiosidad era solo apariencia. El momento más fuerte quedó registrado en lo que conocemos como los ayes contra los fariseos, Mateo 23. Allí, Jesús habló con una claridad que nadie se atrevía a usar contra los líderes de su tiempo. Les llamó hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero por dentro llenos de corrupción y muerte. Imagina a Mateo escribiendo estas palabras. Él, que había vivido el desprecio de los religiosos por ser publicano, ahora veía cómo Jesús desenmascaraba públicamente la falsa espiritualidad de quienes lo habían condenado tantas veces. Estas confrontaciones no fueron meros choques de opiniones. Eran la prueba de que Jesús no vino a complacer a los hombres, sino a revelar la verdad. Él no buscaba el aplauso de los religiosos, sino la transformación de los corazones. Los fariseos se enojaban porque Jesús sanaba en sábado, porque liberaba a los endemoniados, porque enseñaba con autoridad y porque las multitudes lo seguían. Cada milagro y cada enseñanza era una amenaza a su sistema de poder. Por eso, en su orgullo, comenzaron a planear cómo destruirlo. Mateo, al presenciar todo esto, entendió algo profundo. La verdadera fe no se mide por reglas externas, sino por un corazón rendido a Dios. Jesús no buscaba apariencia, buscaba sinceridad. Y esa fue la razón por la cual los fariseos, amantes del prestigio y del reconocimiento, no podían soportarlo. Así, las confrontaciones con los fariseos no solo marcaron el ministerio de Jesús, sino que también fueron un mensaje eterno para todos los tiempos. La religión vacía no salva, solo una relación genuina con Dios puede dar vida. Si esta palabra está encendiendo tu fe, no te quedes solo escuchando, participa. Dale un me gusta a este video y confirma en los comentarios con la frase «Yo decido seguir a Jesús». Hazlo ahora mismo, porque cuando lo escribes estás afirmando públicamente tu fe y además ayudas a que este mensaje se comparta y alcance a muchos más que necesitan esperanza. 12. La entrada triunfal en Jerusalén. Era la época de la Pascua, y Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían llegado de todas partes de Israel para celebrar la fiesta más importante del año. Las calles estaban abarrotadas, el bullicio era constante y el ambiente estaba cargado de expectativas. Fue entonces cuando ocurrió un momento decisivo en la vida de Jesús y que Mateo, como testigo, jamás olvidaría: la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús y sus discípulos se acercaban a la ciudad desde el Monte de los Olivos. Allí, el Maestro envió a 2 de ellos con una instrucción muy particular. «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará». Mateo 21:2-3. Esto podía parecer extraño, pero Mateo entendió después que era el cumplimiento de una profecía de Zacarías. «He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga». Zacarías 9:9. Cuando trajeron el pollino, los discípulos pusieron sobre él sus mantos y Jesús se montó. La multitud, al verlo, comenzó a extender sus mantos en el camino, como quien prepara una alfombra real para un rey. Otros cortaban ramas de los árboles, especialmente palmas, y las tendían delante de él, en señal de honor y victoria. El grito de la gente resonaba con fuerza: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Mateo 21:9. Ese hosana era un clamor profundo. Significaba: «Sálvanos ahora».
El pueblo reconocía en Jesús al descendiente de David, al rey prometido, y aunque muchos aún no entendían la verdadera naturaleza de su reino, había en el aire una mezcla de júbilo y esperanza. Imagina la escena. Jerusalén, una ciudad fortificada con muros imponentes, de pronto llena de voces, ramas agitándose, mantos en el suelo, y Jesús avanzando en medio de todos, no en un caballo de guerra como los reyes terrenales, sino en un humilde pollino, mostrando que su reino no era de violencia ni conquista militar, sino de paz y justicia. Cuando Jesús entró en la ciudad, el alboroto fue tan grande que Mateo escribió, y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Mateo 21:10. Algunos respondían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Para Mateo, aquello era profundamente significativo. El pueblo lo aclamaba como rey. Las profecías se cumplían delante de sus ojos, y aún así, él sabía que detrás de esos cantos de Hosana, pronto vendrían voces gritando, «Crucifícale». La entrada triunfal era gloriosa, pero también era el preludio de la pasión. Lo más impactante es que Jesús lo sabía. Él conocía el corazón voluble de la multitud, sabía lo que le esperaba en pocos días, y aún así entró con serenidad. Porque su misión no era conquistar un trono terrenal, sino ofrecer su vida para salvar al mundo. Mateo dejó registrado este momento con detalle porque quería que sus lectores entendieran algo fundamental. Jesús es el Rey verdadero, pero su reino no es como los reinos humanos. Es un reino eterno, de paz, de justicia y de salvación. 13. La pasión y la cruz. Después de la entrada triunfal en Jerusalén, los días que siguieron fueron intensos. Jesús enseñaba en el templo, confrontaba a los líderes religiosos y anunciaba con claridad que su hora se acercaba. Mateo, como testigo, quedó marcado para siempre por los acontecimientos que se desataron, porque lo que parecía un triunfo se transformó en el camino al sacrificio más doloroso y glorioso de la historia. La narración alcanza un punto crucial en la última cena. Jesús reunió a sus discípulos en un aposento alto para celebrar la Pascua. Allí tomó pan, lo partió y lo dio diciendo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa y dijo, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Mateo 26, 26, 28. Mateo comprendió que no era un rito más. Jesús estaba instituyendo un nuevo pacto, en el que él mismo sería el Cordero de la Pascua, entregado en sacrificio por la humanidad. Poco después vino la traición. En el huerto de Getsemaní, mientras Jesús oraba con profundo dolor, su alma angustiada hasta la muerte, sudando como gotas de sangre, Judas llegó con una multitud armada con espadas y palos. El traidor lo señaló con un beso, y Jesús fue arrestado. Mateo vio cómo llevaron al maestro de juicio en juicio, primero ante el Sanedrín, luego ante Pilato. Falsos testigos lo acusaban, la multitud pedía su muerte, y los líderes religiosos, llenos de odio, gritaban, «¡Sea crucificado!». Pilato, aunque no encontraba culpa en él, cedió ante la presión. Mandó azotarlo y los soldados lo golpearon cruelmente, lo escupieron y le pusieron una corona de espinas en la cabeza, burlándose. «Salve, Rey de los judíos». Luego lo llevaron al Golgota cargando su cruz. El dolor físico era indescriptible, pero aún mayor era el peso espiritual que Jesús llevaba sobre sus hombros, el pecado del mundo entero. Mateo escribió con detalle lo que ocurrió en la crucifixión. Jesús fue clavado en la cruz, entre dos ladrones, y sobre su cabeza colocaron un letrero que decía, «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Los que pasaban lo insultaban, diciendo, «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Los principales sacerdotes y escribas se burlaban. «Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere».
En medio de 1907, ese sufrimiento, Jesús pronunció un clamor que estremeció a todos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Era la expresión del Hijo cargando el peso del pecado humano, experimentando la separación que nosotros merecíamos. Y entonces, después de horas de agonía, Jesús exclamó con voz fuerte, «Consumado es», y entregó su espíritu. En ese instante, Mateo registró acontecimientos sobrenaturales. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como señal de que el acceso a Dios estaba abierto para todos. La tierra tembló, las rocas se partieron, y aún los centuriones romanos dijeron aterrados, «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Para Mateo, ver al Maestro en la cruz fue una mezcla de dolor y revelación. El hombre que había llamado a pecadores, que había sanado enfermos y predicado con autoridad, ahora colgaba entre cielo y tierra, pero no como un derrotado, sino como el Salvador entregando su vida voluntariamente. La pasión y la cruz no fueron un accidente de la historia, sino el cumplimiento perfecto del plan divino. Y Mateo lo entendió. Jesús había muerto no por sí mismo, sino por cada pecador, para abrir un camino de redención eterna. 14. La gloriosa resurrección. El día de la crucifixión había dejado a los discípulos destrozados. Jesús, aquel que había sanado enfermos, resucitado muertos y proclamado el reino de Dios, yacía en una tumba prestada. El silencio del sábado se vivió como un peso insoportable. Parecía que todo había terminado. Pero al tercer día, cuando aún estaba oscuro, la historia cambió para siempre. Mateo, en su Evangelio, narró con detalle lo sucedido. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mateo 28:1. Las mujeres se acercaban con el corazón dolido, llevando perfumes para ungir el cuerpo de Jesús, sin imaginar que estaban a punto de presenciar el mayor milagro de la historia. De repente, un gran terremoto sacudió la tierra. Un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra que sellaba el sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Los guardias romanos, que estaban allí vigilando para evitar que el cuerpo fuera robado, temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres con palabras que aún hoy resuenan con poder. «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». Mateo 28:5-6. Imagina el impacto en sus corazones. El sepulcro vacío, la piedra removida, el ángel anunciando que la muerte había sido vencida. La tristeza se convirtió en gozo indescriptible. El ángel les dio una misión inmediata. «Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis». Mateo 28:7. Las mujeres, llenas de temor y alegría, corrieron a dar las buenas noticias. Pero en el camino ocurrió algo aún más asombroso. Jesús mismo salió a su encuentro. Les dijo, «Salve». Ellas, al verlo, se postraron y abrazaron sus pies, adorándole. Jesús les repitió la instrucción, que anunciaran a los discípulos que se encontrarían con él en Galilea. Mientras tanto, los guardias corrieron a informar a los sacerdotes lo sucedido. Estos, en su dureza de corazón, sobornaron a los soldados para que difundieran la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche. Pero la verdad era imposible de ocultar. Jesús estaba vivo. La resurrección fue la confirmación de todo lo que Jesús había dicho. No era un profeta más, ni un maestro sabio. Era el Hijo de Dios, vencedor de la muerte. Mateo dejó registrado este hecho con tanto detalle porque sabía que esa era la base de la fe cristiana. Sin resurrección, la cruz sería derrota,
pero con resurrección la cruz se convirtió en victoria. Para Mateo y los demás discípulos, la resurrección no fue solo un evento histórico, fue el inicio de una nueva vida. El maestro que parecía vencido estaba ahora glorificado, y con él toda promesa de salvación y vida eterna quedaba confirmada. El sepulcro vacío sigue siendo, hasta hoy, el mayor testimonio de que Jesús es el Salvador. Lo que parecía el final más oscuro se convirtió en el amanecer más glorioso. La resurrección de Cristo cambió el curso de la historia y aseguró que la muerte ya no tendría la última palabra para quienes creen en Él. 15. La Gran Comisión. Después de la resurrección, los discípulos estaban asombrados, llenos de gozo, pero también de preguntas. Todo lo que habían visto y vivido junto a Jesús culminaba en ese momento decisivo. Mateo nos cuenta que los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Imagina la escena: un monte tranquilo, el viento soplando suavemente, los corazones latiendo con fuerza. Allí, en ese lugar apartado, apareció Jesús resucitado, lleno de gloria y majestad. Algunos se postraron y lo adoraron, mientras otros todavía dudaban, incapaces de comprender con sus mentes lo que sus ojos veían. Fue en ese contexto que Jesús pronunció unas palabras que marcarían no solo a los discípulos, sino a toda la historia de la humanidad. Con voz firme y llena de autoridad declaró: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Con esas palabras, Jesús afirmaba que su victoria sobre la muerte no era solo un triunfo personal, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. Ya no había fuerza en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que pudiera oponerse a Él. Era el Rey soberano sobre todo. Entonces les dio la misión más grande jamás encomendada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20. Mateo, que había dejado una mesa de impuestos para seguir a Jesús, escuchaba ahora cómo el Maestro le encomendaba llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. ¡Qué contraste tan grande! De ser un recaudador despreciado por su pueblo, pasaba a ser embajador del Rey de Reyes ante el mundo entero. Esas palabras eran claras y desafiantes. No se trataba de quedarse en un rincón, ni de guardar el mensaje solo para Israel. La salvación debía ser anunciada en cada pueblo, en cada lengua, en cada rincón de la tierra. Los discípulos tenían que hacer lo mismo que Jesús había hecho con ellos: formar, enseñar, levantar nuevos seguidores que también vivieran según el Evangelio. La Gran Comisión no era una sugerencia, era un mandato divino. Y para que no hubiera temor, Jesús añadió la promesa más consoladora: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». No estarían solos en la misión. Su presencia los acompañaría en cada paso, en cada ciudad, en cada predicación, en cada desafío. Mateo, al escribir estas palabras, no solo estaba recordando un momento solemne, estaba transmitiendo a las generaciones futuras la esencia misma de la fe cristiana, un llamado a anunciar, a discipular y a confiar en la presencia viva de Cristo. Ese monte en Galilea fue testigo del comienzo de una misión que no ha terminado. La Gran Comisión sigue vigente hoy, y cada creyente es parte de esa historia que Mateo registró con tanta precisión. Así concluye el Evangelio de Mateo, no con un final cerrado, sino con una misión abierta, porque la obra de Jesús en la tierra había alcanzado su punto culminante en la cruz y la resurrección, pero ahora debía expandirse hasta los confines del mundo a través de sus seguidores. La vida de Mateo nos recuerda algo profundo.
No importa cuán marcado esté tu pasado, no importa cuánto rechazo hayas cargado, Jesús puede transformar lo que parecía perdido en una historia de esperanza. Mateo pasó de ser un cobrador de impuestos odiado a convertirse en un apóstol, testigo de milagros y autor de un evangelio que hasta hoy sigue cambiando vidas. ¿Y sabes por qué esto nos toca tan de cerca? Porque todos, de una u otra manera, hemos estado en esa mesa de vergüenza, cargando culpas, sintiéndonos indignos o pensando que Dios no podría mirarnos. Pero la verdad es que Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue acercándose a nuestra vida y diciendo lo mismo que le dijo a Mateo: sígueme. Tu historia, igual que la de Mateo, puede ser reescrita. Quizá llevas cicatrices, fracasos o momentos de dolor, pero en Cristo esos capítulos no son el final. La solución está en levantarte de esa mesa y caminar detrás de Él. La historia completa de Mateo no es solo un relato del pasado, es una invitación para ti hoy, dejar lo viejo atrás y abrazar el llamado de Jesús. Si Mateo pudo ser transformado, si su vida despreciada se convirtió en testimonio eterno, también tu vida puede ser usada para la gloria de Dios. Él no mira lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser en sus manos. Y la mayor promesa es esta: cuando decides seguir a Jesús, nunca más caminas solo. Amigo, si esta historia completa de Mateo habló a tu corazón, no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar que Jesús todavía transforma vidas. Y quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase: como Mateo, yo también sigo a Jesús. Escríbela con fe, porque tu declaración puede ser la semilla que inspire a otros a levantarse de su mesa de dolor y empezar una nueva vida en Cristo.